Bueno, una forma muy útil de trabajar, no solo en física, sino en cualquier disciplina, eh, es a través de las representaciones gráficas. Existen un montón de diferentes representaciones gráficas, y la idea es vincular dos o más variables entre sí para entender mejor o más profundamente un problema determinado. En general en física podemos representar las relaciones entre diferentes magnitudes a través de ecuaciones, a través de tablas de valores y a través de gráficos. Ya estuvimos trabajando con ecuaciones. Las tablas de valores son más bien útiles en el ámbito experimental, o sea, recolección de datos. Y los gráficos también son muy útiles tanto en el área experimental como en la teoría. La mayor parte de los gráficos con los que vamos a trabajar son gráficos cartesianos, como que está mostrado ahí en pantalla. Un par de ejes eh, perpendiculares, ortonormales entre sí, en donde se grafica o se representan la relación entre dos variables. Una de ellas, en general, asumimos como variable dependiente, de la otra que la consideramos como variable independiente. Vamos a ver que hay un montón de información que se puede extraer de los gráficos. En principio lo que podríamos decir es, imaginemos una posible relación como la que se muestra ahí en pantalla. La idea es que si se conoce un valor o conocido o dado un valor de la variable independiente, se puede determinar a partir del gráfico el valor de la variable dependiente. Eso como primer paso para el análisis de un gráfico. Lo que vamos a ver nosotros, más que nada, son gráficos de posición en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo, aunque quizás aparezca algún gráfico de aceleración, más que nada para analizar conceptualmente algún problema. Bien, vamos a empezar por lo más fácil y todo lo que trabajemos en este video tiene que ver con los gráficos, pero para el movimiento rectilíneo y uniforme, aquel en el que la velocidad, habíamos dicho, se mantiene constante. Eh, Lo primero que uno tiene que leer cuando mira un gráfico es, o cuando uno construye un gráfico, lo primero que tiene que hacer es ponerle nombre a los ejes o leer los nombres de los ejes si nos dieron un gráfico ya armado. En este caso tenemos velocidad en función del tiempo. Y fíjense que acá ya se están incorporando las unidades de medida. Vamos a tomar un ejemplo para analizar. Vamos a construir un gráfico de velocidad en función del tiempo para un móvil que se desplaza a 10 metros por segundo. Entonces para eso ponemos un par de valores de referencia y la idea es que en el movimiento rectilíneo y uniforme la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, entonces la función que representa la velocidad también va a ser constante. Ahí en pantalla aparece la gráfica de velocidad en función del tiempo, en donde para cualquier instante, t1, t2, t3 o cualquier otro instante arbitrario, la velocidad siempre tiene el mismo valor. Entonces, esa gráfica que aparece ahí es la representación de una función constante positiva. Bien, vamos a ver ahora que de los gráficos de velocidad en función del tiempo podemos conocer cuál es el sentido en el que se está produciendo el movimiento. Recordemos que cuando analizamos o cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo, lo primero que hacemos es establecer un sistema de coordenadas. Si es un movimiento rectilíneo, con un único eje nos basta. Y ese eje nos va a decir si el cuerpo se está moviendo en un sentido o en el otro de los dos posibles de ese eje. Nosotros arbitrariamente ponemos un sentido positivo hacia algún lado. Por ejemplo, para el eje X, en un video anterior habíamos dicho el sentido es positivo hacia la derecha. Bueno, en ese caso particular, si el objeto se mueve hacia la derecha, entonces la velocidad será positiva, será considerada como positiva. Y si se mueve hacia la izquierda, será considerada como negativa. Esto también está ilustrado en los gráficos de velocidad en función del tiempo. La velocidad positiva se graficará con una función constante positiva, o sea, una función que está por encima del eje de los tiempos, mientras que la velocidad considerada como negativa
La graficaremos como una función constante que está por debajo del eje de los tiempos. Recordemos que en realidad la velocidad es un vector y no es positiva o negativa, no existe la velocidad positiva o negativa. Lo que sí existe es el signo que le adjudicamos a la componente de velocidad en la dirección del movimiento. Si el movimiento se está dando en el sentido positivo del eje elegido, entonces la velocidad es positiva. Si no, es negativa. Bien, vamos ahora entonces a analizar un poquito los gráficos de posición en función del tiempo. Acá vamos a hacer un análisis cualitativo, no cuantitativo, por eso aparece solamente el nombre de la variable y no las unidades de medida. Para poder graficar posición en función del tiempo, recordemos la ecuación horaria, que aparece ahí arriba a la derecha, que desde el punto de vista matemático nos muestra una relación lineal entre x, coordenada de posición, y t, que es el tiempo. Entonces, por ahí quienes recuerden un poquito de matemática, este término independiente, x inicial, que no es otra cosa que la coordenada de posición inicial, sería la ordenada al origen, o sea, el valor de x cuando el tiempo es 0. O sea que la gráfica va a partir de ahí, del x inicial. Y como el movimiento rectilíneo y uniforme es un movimiento en el que los desplazamientos son proporcionales a los tiempos, la función es una función lineal, como la que se muestra ahí en pantalla. En este caso es una función, un movimiento de velocidad positiva, vamos a ver después por qué, y entonces aparece la representación lineal. Entonces, para diferentes instantes de tiempo, t1 tenemos una posición x1, para un instante t2 una posición t2, un instante t3 la posición x3. Fíjense que para iguales intervalos de tiempo tenemos iguales desplazamientos, para iguales intervalos de tiempo tenemos iguales desplazamientos, que es lo que caracteriza el MRU. Entonces, además de conocer la posición en diferentes instantes, el gráfico de posición en función de tiempo nos permite determinar la velocidad. Vamos a ver cómo. Elegimos dos puntos cualesquiera. En este caso yo elegí el inicial y el punto con subíndice 3. Entonces, por un lado tenemos que el desplazamiento entre esos dos momentos es delta x, que es la posición final, x3, menos la posición inicial, que es x0. Y el intervalo de tiempo transcurrido es el instante final, final para nosotros, ¿no? El instante correspondiente a ese punto de subíndice 3, t sub 3 menos t sub 0. Si hacemos el cociente entre estas dos cantidades, delta x dividido delta t, desde el punto de vista matemático lo que obtenemos es la pendiente de la gráfica, porque la pendiente de una recta es la variación en ordenadas dividido la variación en abscisas. Ahora, desde el punto de vista físico, delta x es el desplazamiento, delta t el intervalo de tiempo, y habíamos visto que delta x dividido delta t no es otra cosa que la velocidad media, con lo cual la pendiente es igual a la velocidad. O sea, como conclusión podemos decir que la pendiente de una gráfica de posición en función del tiempo es numéricamente equivalente a la velocidad, por supuesto con las unidades utilizadas en la gráfica. Si la posición x se hubiese escrito en metros y el tiempo en segundos, entonces la velocidad vendría dada en metros por segundo. Fíjense que a partir de este concepto podemos saber si, solo mirando una gráfica de posición en función del tiempo, podemos saber si la velocidad es positiva o negativa. Si la recta es dependiente positiva, o sea, es creciente, la velocidad es positiva. Mientras que si la recta es decreciente, es de pendiente negativa. Y esto tiene perfecta coherencia con la descripción del movimiento. Si la recta es ascendente, o sea, si la velocidad es positiva, el movimiento se está dando hacia las x positivas, o sea, tiene el mismo sentido que el eje
elegido, que el sentido positivo del eje que uno estableció inicialmente. Y si se mueve en sentido opuesto, entonces se está moviendo hacia las x negativas, con lo cual tenemos una velocidad negativa. Bien, volviendo a los gráficos de velocidad en función del tiempo, vamos a ver que además de conocer la velocidad en estos gráficos, podemos también calcular el desplazamiento. Con un gráfico de velocidad en función del tiempo podemos calcular cuánto se desplazó en un intervalo de tiempo determinado. Y vamos a ver cómo. Tomemos una gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Tomemos dos instantes de tiempo cualesquiera. Y supongamos que queremos saber cuál fue el desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Bueno, para hacerlo lo que hacemos es calcular el área que queda determinada entre la gráfica de velocidad y el eje de los tiempos. O sea, el área del rectángulo que está pintado en verde. Ese rectángulo tiene una altura que es igual a b directamente, o sea, desde 0 hasta b es la altura de este rectángulo. Y la base no es otra cosa que el intervalo de tiempo que estamos considerando, que es delta t. Entonces, el área de un rectángulo es la altura, o se calcula como la altura por la base. En este caso, la altura es b, la base es delta t, con lo cual el área terminaría calculándose como b por delta t. Pero ya habíamos visto que b por el delta t, la velocidad por el tiempo, es el desplazamiento. Con lo cual, el área sombreada equivale numéricamente al desplazamiento. Entonces, la medida del área que queda encerrada entre la gráfica de velocidad como función del tiempo y el eje de los tiempos, para un intervalo de tiempo definido, es numéricamente igual al desplazamiento en dicho intervalo. O sea, si calculamos el área, obtenemos automáticamente el desplazamiento. Ojo que acá no estamos calculando el tamaño de una superficie en metros cuadrados o centímetros cuadrados o lo que sea. Acá estamos vinculando, o calculando en realidad, el área de una gráfica que vincula dos variables que ya tienen sus propias unidades. Cuando nosotros multiplicamos velocidad y tiempo, obtenemos la unidad de medida de longitud. Ahora, esto en realidad es muy importante porque acá sí, no solamente esta idea, esta noción, vale solo para el MRU, sino que vale para cualquier tipo de movimiento. Supónganse que tenemos un movimiento mucho más complejo, en donde la velocidad varía a medida que transcurre el tiempo, como lo muestra esta gráfica en celeste o azul. Y vamos a tomar dos instantes de tiempo cualesquiera. Si quisiéramos saber el desplazamiento, quizás matemáticamente sería un problema bastante complicado, pero podríamos tener un valor muy aproximado si nosotros calculamos el área sombreada, el área que está ahí en verde. ¿Por qué? Porque lo que dijimos recién es que el área de esa figura equivale numéricamente al desplazamiento con las unidades que correspondan. En este caso, como la velocidad es metros por segundo y el tiempo es en segundo, el desplazamiento daría directamente en metros. Entonces, de nuevo, la medida del área que queda encerrada entre la gráfica de velocidad y el eje de los tiempos, para un intervalo de tiempo definido, es numéricamente igual al desplazamiento en dicho intervalo. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer porque excede los fines de este seminario, pero esto es válido para cualquier tipo de movimiento, incluso para lo que vamos a ver después, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado.